Quisiera pedirte ahora que vayas al Evangelio según San Mateo y abras tu Biblia en el capítulo 24. Seguramente hace un momento cuando leíste junto con nosotros en el tiempo del devocional o de los himnos, de la adoración, te llamó la atención el pasaje. Y es por obvias razones. Siempre este tipo de pasajes genera expectativas en las personas que van a escuchar. Pero pedimos al Señor que hoy, más que satisfacer nuestras curiosidades por los eventos del futuro, vengamos hoy con una actitud dispuesta a escuchar lo que Dios quiere decirnos. Y quizá hoy tú vienes porque viste el título y dijiste, bueno, nos van a decir cuáles son las señales para saber cuándo es el fin, y salgas de aquí y diciendo, ¿y cuáles eran las señales? No nos dijeron cuáles eran las señales, y en verdad quizás salgas de aquí con esa impresión, pero confío que no salgas de aquí sin que Dios te haya hablado. Quizá no tengas claridad en cuanto a las señales, porque tienes una convicción, porque quizá tu percepción es diferente, pero yo te pido que escuches la palabra de Dios y que Dios hoy te enseñe y haga que nuestros ojos sean abiertos a través de su verdad y su espíritu. Vamos a leer del versículo 9 del Evangelio según San Mateo, capítulo 24, y leeremos hasta el versículo 28. Dice la palabra del Señor así, ustedes me pueden seguir con su vista. Leímos hasta el verso 8 en la lectura inicial, y ahorita leeremos del versículo 9 hasta el versículo 28. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos con otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio de mucho hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en el aposento, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas.
Entendiendo nuestra dependencia del Señor, te pido que me ayudes a orar. Señor, hoy nuevamente, por gracia tuya y por nuestra incapacidad, quiero pedirte que tú nos guíes en este tiempo, entendiendo que para nosotros, solamente para nosotros, esto es difícil entender. Tú no nos diste un pasaje que fuera difícil para ti, no, para ti es tan claro, porque eres el Dios eterno y tú ves esto con tanta claridad que no hay dificultad para ti. Pero gracias te damos porque a pesar de lo difícil que puede ser el pasaje y a pesar de que muchos hombres tuyos han reconocido la dificultad de este pasaje, tú nos has dado tu Espíritu que nos deja claro cuáles son los puntos importantes de este pasaje. Quizá nos cueste trabajo conciliar los eventos y ubicarlos con la misma precisión todos. Pero lo que sí sabemos es que tú nos has dejado esta verdad para confiar en que tú estás protegiendo y librando a tu iglesia y tu iglesia será preservada hasta el último día de tu venida. Gracias porque podemos confiar en un Dios que ha librado a su iglesia, ha protegido a su iglesia y la preservará hasta la venida de nuestro Rey. Gracias. Ayúdanos hoy a descubrir esa verdad y a descansar en esa verdad en medio de cualquier turbulencia que enfrentemos en Cristo Jesús. Amén y amén. En medio de la pandemia, recibí una llamada de una persona que me dijo: pastor, ¿no será este el fin de los tiempos? Y ella me hizo referencia a muchos videos que había estado viendo referente a esto. Y es que en momentos como una pandemia, un terremoto, en momentos donde vemos guerras y escuchamos guerras, inmediatamente nuestro corazón comienza a afligirse. Y es que cuando llegamos a un pasaje como este, creemos que la sensación que tenemos encuentra respaldo en pasajes como estos, pero realmente cuando vamos al pasaje con honestidad y vemos a detalle el pasaje, nos damos cuenta que nuestra sensación y nuestro temor va en sentido opuesto al propósito del pasaje. El día de hoy estamos llegando a este pasaje del Evangelio de Mateo, que junto con los otros dos evangelios sinópticos, Marcos y Lucas, nos narran un discurso, ese último discurso del Señor Jesucristo que ha sido denominado el discurso del Monte de los Olivos. Y la verdad, este discurso ha causado, voy a utilizar esta expresión, sanas discusiones teológicas a lo largo de todos los años de la iglesia, ya que la forma de interpretar este discurso es variada, porque es un discurso profético. Algunas personas han llegado a interpretar los eventos en un tiempo pasado, otros han interpretado esos eventos en un tiempo presente y otros lo ven en el futuro. Pero las posturas que han surgido de estas interpretaciones, todas estas posturas que están dentro de un marco de los evangélicos ortodoxos, tienen claro dos cosas. A pesar de que pueden interpretar los eventos en el pasado, otros lo interpretan en el presente y otros en el futuro, tienen claro dos cosas, dos verdades inamovibles tienen esas posturas. Número uno, la primera verdad es que Cristo vino. Jesús, el Mesías, vino a esta tierra. Y esa es una verdad absoluta que todos los creyentes ortodoxos creen. ¿Y cuál es la segunda verdad que creen a pesar de la diversidad de interpretación en cuanto a los tiempos del cumplimiento de esas profecías? La segunda verdad es que Cristo viene. Cristo viene. Sí,
la segunda persona de la Trinidad vendrá a reinar con su pueblo escogido y restablecerá esta tierra. Vendrá a reinar y restablecerá esta tierra. Esas son dos verdades que no están en duda. Por lo tanto, quiero decir que cada vez que nos acercamos a un pasaje como este, debemos hacerlo con humildad, con mucha humildad, no con una actitud dogmática o de juicio pecaminoso. Sí, claro, debemos estar alertas, muy alertas, porque pudiera ser que alguien tomando una postura llegue a ser un hereje. Pero también debemos ser cuidadosos de no ser dogmáticos y categóricos donde la Biblia no lo es. Así que es bueno recordar que las palabras de nuestro Dios en este discurso del Monte de los Olivos no tiene, hermanos, escuchen esto, la intención y el propósito de Dios en este discurso no tiene la intención de satisfacer nuestra curiosidad sobre el futuro, sino alentarnos como un buen pastor, como el buen pastor, y guiarnos sosteniéndonos con su verdad en medio de la turbulencia que se genera en el futuro. Espero ser claro con esto. La intención del Señor Jesucristo no era darle una lista de cosas para que ellos comenzaran a morderse las uñas diciendo, oh, ya viene, ¿cuándo es el día? No, no, sino alentarles y decirle en medio de cualquier turbulencia que venga en el futuro, descansa, yo soy tu pastor, no temas, no te dejes engañar. Por lo tanto, aunque la escatología es una verdad y una doctrina que tenemos que tener claridad, es una doctrina que pudiéramos tener diversidad y no es precisamente esencial en cuanto a los tiempos donde se han cumplido esas profecías que debe causar división. Y un hombre llamado Agustín de Hipona, que vivió en el siglo IV, dijo lo siguiente: en lo esencial debemos tener unidad, en lo dudoso hay libertad, y en todo lo demás caridad o amor. Así que yo quiero animarte, si tú ves que hay una postura diferente en cuanto a lo que tú siempre has creído referente a los cumplimientos, al tiempo de los cumplimientos de esas profecías, ten caridad y amor, porque no es esencial. Sería esencial si alguien dijera, Jesús no va a venir. Eso sí sería una causa de marcar a alguien como hereje. Habiendo dicho esto, es necesario que nos coloquemos en el contexto de este pasaje. Este pasaje, quiero pedirles que vayan y estemos continuamente posando nuestra mirada sobre la Escritura, ya sea que tengas un celular y ahí tienes tu Biblia, o si tienes tu Biblia impresa, ábrela, porque estaremos yendo allí. Y quiero pedirles que estudiemos este pasaje desde su contexto, ya que nos arrojará mucha luz para entender el punto de este discurso. Y digo esto porque hay una tendencia a ir a estas porciones y desconectarnos del flujo que traíamos e interpretarlo desde otra perspectiva, con los prejuicios que tenemos al llegar a este pasaje. Pero vayamos al pasaje, y por eso leímos desde el versículo 37 del capítulo 23. ¿Qué dice? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y qué? Y no quisiste. He aquí, vuestra casa es dejada desierta. ¿Recuerdan a quién le está hablando? En el capítulo 23 recordarán ustedes que son los ayes, la condenación contra
los fariseos y los escribas, aquellos grandes maestros, la élite religiosa, esos que han negado la deidad de Jesucristo. Y a ellos les dice: sabes, ustedes son representantes de la religión judía, y quiero decirles estas palabras: oh Jerusalén, Jerusalén. ¿Y cuál es la sentencia del Señor Jesús en el verso 38? He aquí, Jerusalén, tú que no quisiste que yo te arropara, tú que no quisiste venir y estar bajo la sombra de mis alas, tú, esta es la condena: vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿A qué casa se refiere el Señor Jesucristo? ¿Será a la casa de los judíos? ¿Literalmente a su casa? No, a la casa que ellos creían que era la casa del Señor, y ahorita lo veremos y vamos a confirmar esto con el contexto. La casa de ellos era la casa de Israel y no era la casa de ellos, pero ahora les dice: esa es su casa, ya no es mi casa. La presencia de Dios ha salido, la gloria de Dios ha salido de esa casa que era la casa de Dios. Porque ahora que está diciendo el Señor Jesucristo, lo que está diciendo en el versículo 38 del capítulo 23, no está dentro del templo, está afuera del templo. La gloria de Dios ha salido del templo. Y la casa que era de Dios, pero ahora es tu casa, pueblo judío, ¿será qué? Desierta. Será desolada, será triturada. Y ahora van caminando, estamos en el contexto, llega al versículo 24, al capítulo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿A qué te referías con que la casa será desolada? Porque ve la belleza de la casa, ve la hermosura del templo, y señalan el templo porque es algo hermoso. Es necesario reconocer la percepción que había del templo. Los discípulos de Cristo veían el templo como lo más glorioso, y no solamente los discípulos, todo judío veía hacia el templo como el ícono de su gloria, el símbolo de su grandeza. El templo era lo todo para el pueblo judío. Es ahí la manifestación de la presencia de Dios. Si un pueblo tiene y tenía el orgullo de decir: la presencia de Dios está en nuestro templo, era el pueblo judío. Ellos tenían ese ícono. Y por eso llegan los discípulos y les dice: maestro, ¿ves el templo? Y respondiendo, versículo 2, respondiendo él, el maestro, les dijo: ¿veis todo eso? De cierto os digo que no quedará aquí, piedra sobre piedra que no sea derribada. La expresión del Señor Jesucristo está impactando la vida de estos discípulos, porque ese templo, ustedes recordarán, hagamos un repaso rápidamente, recordarán que ese templo fue construido inicialmente por Salomón en el siglo X antes de Cristo. Después, en el 587, los babilonios llegan y destruyen el templo en la invasión que hicieron a Jerusalén. En el 516, 70 años aproximadamente después, los israelitas regresan del exilio babilónico e intentan reconstruir el templo, y lo hacen en la medida de sus posibilidades, pero no era nada comparable a aquel primer templo de Salomón. En el siglo XIX,
en el año 19, antes de Cristo, Herodes el Grande, no Herodes el que encontramos en el registro histórico, Herodes Antipas, sino Herodes el Grande, reconstruye ese templo. Y nosotros encontramos a lo largo de la historia y en historiadores que hablan acerca de ese templo que construyó Herodes el Grande. Ese templo que reconstruyó lo hizo ocupando 15 hectáreas. En esas 15 hectáreas, para que tú te des más o menos idea de cuánto es 15 hectáreas, cabían 25 campos de fútbol americano. Así de grande era el espacio donde estaba el templo. El pórtico del templo estaba ornamentado de una forma majestuosa. Tenía 162 columnas. Cada una de esas columnas medían 14.5 metros. Los rabinos declaraban que cualquiera que hubiera visto el edificio de Herodes quedaba impresionado de su belleza y majestuosidad. Y tenían un dicho: si tú no has visto el templo de Herodes, no conoces lo hermoso en un edificio. Se dice que el punto mayor de altura del templo era de 40 metros. 40 metros. Las columnas, esas columnas que hablamos de 14.5 metros, medían de ancho 4.5. 3 personas tocándose las puntas de los dedos, era imposible que alcanzaran a medir lo ancho de una columna. De ese calibre y de esa majestad era el templo de Herodes. Por lo tanto, cualquiera que pasara veía el templo de Herodes y veía la majestad del pueblo de Israel. Y los israelitas decían: este es el templo de Jehová, aquí habita la presencia de Jehová. Y Jesús señala ese templo y les dice: ese templo será destruido. Ahora, imagina eso, porque quizá para ti y para mí hoy decimos: bueno, no, por más grande, es fácil destruir un templo con la dinamita y un bombazo destruye eso como si nada. Pero en ese tiempo no había nada de eso. Si eso pasa, seguramente será el fin de las cosas. Y esa es la razón de la pregunta del verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y déjenme ilustrar esto de la siguiente forma. Ustedes saben que se ha rumorado que el país de Corea del Norte tiene todo el arsenal para mandar misiles transatlánticos y destruir un país. Y todos sabemos que si existe una tercera guerra mundial, ¿sabes qué es lo que nos han dicho? ¿Qué va a pasar si existe una tercera guerra mundial? Será el fin del mundo. Si hay una guerra entre Rusia y Estados Unidos, ¿qué decimos? Será el caos. Bueno, intentando pensar en lo que ellos estaban pensando, decimos: si alguien destruye el templo, es el fin del mundo. Se acaba. ¿Quién pudiera destruir tal grandeza? Y esa es la pregunta de estos discípulos. ¿Cuándo sucederá esto?
¿Cuándo se destruirá el templo y por lo tanto, cuándo será la señal, cuál será la señal de tu venida y la consumación del siglo? Porque eso implicará que todo se acabe. Ellos están dando por sentado que la destrucción del templo es sinónimo de la venida de Cristo y del fin del tiempo. Y es que era natural, por lo que hemos dicho, del esplendor del templo. ¿Y cuál es la respuesta? Hemos visto el contexto, hemos llegado a la pregunta y ahora veamos la respuesta del Señor Jesucristo. La respuesta del Señor Jesucristo. Y veamos versículo 4. Respondiendo, Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Y voy a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 14. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, ¿qué? Voy a pedirles que me ayuden para saber si el calor no los está, si el sueño no les está llegando. Pero versículo 8, y todo esto será ¿qué? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos, y todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y aquí encontramos en esta respuesta del Señor Jesucristo por lo menos una advertencia, una profecía y al final otra advertencia. Así que la respuesta está compuesta de tres elementos. La primera es una advertencia, versículos del 4 en adelante. La primera advertencia es: mirad. Noten allí el verso 4. Mirad que nadie os engañe. Verso 6b. Mirad que no os turbéis. Esa es la advertencia. Vean, tengan atención. Eso va a pasar. Sí, ese templo será destruido. Será destruido. Pero mientras eso pase, que ahorita veremos que en el año 70 eso pasó, pero mientras eso pase, y a partir de mi ascenso, ustedes van a continuamente escuchar engaño, seducción. Mirad, atención, porque muchos vendrán diciendo: oh, ya hay guerras, ya hay tribulación, no os turbéis. Mire, vendrán muchos en mi nombre, versículo 5. Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero ¿qué? ¿Lo pueden leer junto conmigo? 6, la última parte. Pero ¿qué? No es el fin. No es el fin. Esta porción nos muestra qué es lo que va a pasar entre la primera venida del Señor Jesucristo y la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué va a pasar? Habrá guerras, rumores de guerras, habrá tribulación, pero aún no es el fin. No es el fin. Por tanto, queda claro que en la edad del Evangelio se va a caracterizar por la tribulación, por las guerras, por las hambrunas, por los terremotos,
por la apostasía, por la persecución, por religiones falsas, por el aumento de la anarquía, por la disminución a la pasión por Cristo. Esa será la experiencia de la vida cristiana para la iglesia de Cristo. Será en medio de esas circunstancias que la iglesia será preservada y prevalecerá hasta que Cristo venga. Pero aún no es el fin. Hermano, espero que eso sea claro, que tú no salgas diciendo aquí, diciendo, ay, pues ahora el pastor dice que no es el fin. Y no, ahí está. Aún no es el fin. Y el Señor Jesucristo les quiere decir a estos discípulos, el tiempo de la destrucción del templo y la venida de Cristo, entre la destrucción del templo y la venida de Cristo habrá un sinfín de eventos caóticos y se levantará la persecución contra el cristianismo como nunca antes. Y todo eso no es el fin. No es el fin. Quizá alguien puede decir, pero ¿me estás diciendo que hemos sido engañados? No, todo esto no es señal de fin. Es solo el inicio del fin. Pero entonces, ¿estamos diciendo que no estamos en los últimos tiempos? No estamos diciendo eso. Sí, ya estamos en el último tiempo. Ya estamos en los últimos tiempos. Pero ¿sabes quién estaba también en los últimos tiempos? Los cristianos de hace 1000 años y los cristianos de hace 2000 años estaban en los últimos tiempos. ¿Estamos en el último tiempo? Sí. Pero nada de lo que está pasando es señal de que mañana viene Cristo. Si mañana se levanta Rusia y Estados Unidos a enfrentar una batalla y una guerra, eso no quiere decir que ya estamos a 5 segundos o a una semana de que Cristo venga. No. Hermanos, no se dejen engañar. Pero nuestro deseo sensacionalista continuamente está buscando con ansiedad si hoy es el último día. Y nos obsesionamos con el fin de los tiempos, que dejamos de ver lo importante, que no es el fin de los tiempos. Cristo no está diciendo aquí, mira, te voy a dar la señal del último tiempo para que tú sepas. No, te dice, hey, va a venir. Pero mientras eso llega, mantente alerta, no te dejes engañar. Ese es el propósito. Y muchas veces por estar metiéndonos en internet y pasando horas y horas viendo videos y buscando en las noticias y viendo quién será el próximo anticristo y decir, oh, ese tiene el perfil del anticristo, perdemos de vista lo importante, que es el carácter de nuestro Rey eterno. Perdemos de vista que Él lo que quiere es que nos enamoremos de Él mientras Él venga, que anunciemos su reino, que expongamos su verdad. Eso ha pasado a lo largo de los años, porque imagínense qué pensaron esas personas cuando escucharon de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pensaron? No, este es el fin de los tiempos. Cuando se levantó la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué pensar de Hitler? Que persiguió a los judíos, y más de 11 millones de judíos, junto con otros grupos étnicos, fueron torturados en los campos de concentración. Oh, ese es el anticristo. Y muchos falsos profetas diciendo, oh, ahí está el anticristo. ¿Qué de los terremotos? El 11 de marzo del 2011 en Japón, recordarán ustedes ese terremoto del 9.1 grados Richter.
Oh, esos son los señales del fin del tiempo. En Chile, en 1960 hubo un terremoto que dejó a más de 15.800 personas muertas. Oh, ese es el fin de los tiempos. En 1755, en Lisboa, Portugal, un terremoto que dejó a más de 100.000 personas muertas. Oh, ese es el fin de los tiempos. Y todo eso ha ido pasando. Y sabes, muchos cristianos, muchas personas han sido engañadas por estas falsas filosofías que siempre Cristo nos dijo, no es el fin. ¿Por qué dejarnos engañar? Oh, 2020, marzo. Oh, sí, China está armando esto para provocar que el control. Y no estoy diciendo que eso no exista. Y que el coronavirus es la señal de los últimos tiempos. Van a inyectar el chip si te vacunas. Hermano, eso no es el fin. No es el fin. Y no estoy promoviendo nada, solamente estoy diciendo la forma en que interpretamos eso. No es el fin. Entonces pudiera preguntarte, ¿ya estamos en los últimos tiempos? Y por favor te pido que no respondas emocionalmente a la emoción que produce las circunstancias que te rodean. Déjame decir nuevamente esto. No respondas emocionalmente a la emoción que te produce esas circunstancias, como todas estas noticias. Y en un mundo globalizado donde el internet está en nuestras manos, toda noticia, solamente sentimos que vibra el teléfono y ¡boom!, nos alerta. No respondas con una emoción, sino mira a la palabra de Dios. Y vayamos al verso 6, versículo 6b, segunda parte del 6. Oiréis, de guerra y rumores de guerra. Mirad, ¿podemos leerlo juntos? Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque ¿qué? Es necesario que todo esto acontezca. A ver, ¿qué dice? Es necesario. No es accidental que suceda, no. Hay alguien que lo ha decidido diseñar de esa forma. Todo eso es necesario que acontezca. Si mañana hay una tercera guerra mundial y dentro de 100 años hay una cuarta guerra mundial, es necesario que todo eso acontezca. ¿Por qué? Porque hay alguien que ha planeado todo eso. Hay una mente inteligente, sabia, soberana y amorosa, como lo veremos en un momento, que lo ha diseñado. Es necesario. Pero ¿vieron lo que dijo antes de ese porque es necesario? Mirad que ¿qué? Que no os turbéis. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo que hay guerras y rumores de guerras? ¿Cómo que hay persecución y no os turbéis? Sí, eso es lo que Dios dice. Y tú tienes que creer a lo que Dios dice. No os turbéis. Esto solamente es principio de dolores. Por eso no te dejes engañar. Mis queridos hermanos, la advertencia es para nosotros: no dejemos que nos engañen y no nos engañemos a nosotros mismos. Hoy este espíritu sensacionalista es un excelente caldo de cultivo para atrapar las masas y llevarlas presas en el temor. Hermanos, este mundo será destruido. Hermanos, este mundo será destruido, pero no por el hombre,
No por el hombre, no te dejes engañar. El calentamiento global y vamos a destruir el planeta. Sí, este mundo será destruido, pero no por el hombre, sino por aquel que creó este mundo. Y lo va a destruir, pero lo va a restablecer para la gloria de su nombre y para la eternidad de su reino. No te dejes engañar. Ahora, no estoy diciendo que sea malo cuidar el planeta. Es necesario que tú y yo seamos responsables con eso, pero no te dejes engañar. Y ahora del verso 15 al verso 22, el Señor Jesucristo no solamente ha respondido con una advertencia de no sean engañados, mirad que no os engañen, mirad que no os turbéis. Verso 15 al 22 encontramos una profecía. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Ahora, esta profecía es precisamente uno de los temas más difíciles en el campo teológico, y hay diferentes posturas referente a eso. ¿Cuándo se cumplió? Si se cumplirá esto, ¿se ve en el pasado? ¿Se ve en el futuro? Bueno, si tenemos que ser honestos con la historia, nosotros encontramos que esto sucedió en el año 70. Pero la referencia que hace el Señor Jesucristo acerca del profeta Daniel es una profecía que él mencionó en su capítulo 12. Pero esa profecía también tuvo un cumplimiento parcial. Cuando Antíoco Epífanes descendió a erradicar al pueblo judío y tomó ese templo reconstruido, y no solamente lo tomó, sino que ofreció en el altar santo de Jehová, un cerdo. Y allí no solamente ofreció ese cerdo, sino que tomó el templo y lo puso deliberadamente como cámaras para hacer de ese templo un burdel público. Eso es a lo que se refiere Daniel, y muchos creen que ese es el cumplimiento cuando Antíoco Epífanes tomó ese lugar. Pero ahora el Señor Jesucristo está diciendo, bueno, ¿recuerdan esa referencia? También vendrá alguien que profane este templo. Y en el año 70 vemos un cumplimiento de esa profecía. Y allí encontramos cómo el pueblo fue capturado por los romanos. 40 años después de esta profecía, el pueblo romano, dirigido por Tito, toman a la nación de Israel en el año 70, y se viene una avalancha de persecución y sufrimiento para todo el pueblo judío. Los horrores y penalidades que sufrieron los judíos durante ese momento sobrepasa la comprensión de nuestro mundo occidental. Realmente, hermano, sobrepasa nuestro entendimiento y nuestra capacidad de imaginarnos. Fue verdaderamente un tiempo de tribulación, y como el Señor Jesucristo lo dijo, cual no lo había desde el principio del mundo. Y voy a citar a Josefo. Muchos de ustedes han escuchado que Josefo es un historiador bastante citado en el mundo teológico, pero voy a citarlo porque esto es en verdad algo que tú y yo debemos recordar para ver ese cumplimiento de esa profecía. Entonces se extendió el hambre por doquier,
y devoró a la gente por casas y familias enteras. Las habitaciones superiores estaban llenas de mujeres y de niños que se morían de hambre. Y los callejones de la ciudad estaban llenas de cadáveres de ancianos. También los niños y los jóvenes vagaban por mercados como sombras, hinchados por el hambre, y se caían muertos donde les pillaba la miseria. En cuanto a enterrarlos, los que estaban enfermos no podían hacerlo, y los que estaban algo mejor de ánimo tenían miedo de hacerlo por la gran multitud de cadáveres y por la incertidumbre que tenían de que pronto morirían ellos mismos. Pero muchos morían mientras estaban enterrando a otros, y muchos acababan en el ataúd cuando los que estaban enterrando caían junto con ellos. Tampoco se hacía duelo para aquellas calamidades, ni se oían endechas por las calles, pero el hambre trastocaba todas las pasiones naturales, porque los que estaban a punto de morir miraban a los que iban a su descenso ante sus propios ojos secos y bocas abiertas. Un profundo silencio y una especie de noche mortal se cernía sobre la ciudad, y cada uno moría con la mirada fija en el templo. Quisiera que ustedes escucharan esto. Y cada uno moría con la mirada fija en el templo. Este sufrimiento fue porque los romanos rodearon la ciudad de Jerusalén, obstruyeron el flujo de agua, y comenzó la muerte a llegar paulatinamente hasta que los romanos entraron y quemaron el templo, y literalmente no quedó piedra sobre piedra de esa gran majestad llamada templo. Jerusalén y el templo eran en el corazón de los judíos. El viejo sistema mosaico quedaba destruido si se destruía el templo. El sacrificio diario y anual quedó obstaculizado si no había templo. Y por eso no quedará piedra y vendrá esa abominación desoladora. Y mire el verso 17. Saben, cuando llegue ese tiempo, huyan, no se queden, huyan, porque vendrá la persecución. Y desde el verso 17 hasta el verso 22 encontramos esa advertencia. Pero mire el verso 22, quisiera leerlo junto conmigo, por favor. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de quienes aquellos días serán acortados. ¿Quiénes son los que preservan que el mundo sea destruido? Los escogidos. Son los escogidos, son su iglesia. Si no fuera por los escogidos, este mundo se destruiría. Nos mataríamos. Oh, pero la gracia restrictiva de Dios ha detenido por sus escogidos. ¿Y cuál es el llamado de Dios en medio de todo esto? Antes de llegar al llamado, quisiera terminar con la segunda advertencia. ¿Recuerdan cuál fue la respuesta de Dios? La respuesta del Señor Jesucristo está compuesta de 3 elementos. Primero, una advertencia. Segundo, la profecía del versículo 15 al versículo 22. Pero tercer elemento, segunda advertencia, versículo 23 al 26. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis,
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. La segunda advertencia en esta respuesta del Señor Jesucristo es: estén atentos con los falsos maestros. Muchos vendrán haciendo señales. Muchos harán milagros, y esto nos conecta inmediatamente con Mateo capítulo 7. Muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, y yo les declararé: no os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermano, no importa qué tanto milagro pueda hacer eso no es garantía de su genuina profecía, ni de su genuina conversión. Hay muchos que pueden hacer milagros, y eso no garantiza que son genuinos creyentes. Y entonces, ¿qué es lo que garantiza que alguien sea creyente? No es que se prediquen a sí mismos como los profetas. No son aquellos, los genuinos creyentes no son aquellos que dicen: mírenme a mí, yo soy un profeta. No, sino que proclaman la verdad a pesar de no hacer un milagro. Muchas cosas van a suceder, y en esas cosas vendrán falsos maestros a tratar de seducirlos con sus milagros. ¿Y cuál es el llamado en la recta final? El llamado, quisiera pedirte por favor que me acompañes a ver este llamado. Versículo 20. Orad. Orad pues, que vuestra huida no sea en el invierno ni en el día de reposo. Orad. Orad. Versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. Y voy a leer el verso 14 también. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es la señal de que ya es el fin? Que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Hermano, el llamado es: ora, predica el evangelio. ¿Cuándo sabremos que ya ha sido predicado el evangelio a todas las naciones? No sabemos. No sabemos. No hay una forma de llevar registro de eso. No sabemos. Pero mi llamado, tu llamado es: ora, predica y atiende. Atiende al llamado de Dios. Antes de terminar, ya hemos dicho que tú no debes de temer. Ya hemos dicho que no debemos ser engañados. Pero ¿cuál es el mandato positivo? Ora, predica. En medio de cualquier circunstancia, precisamente por lo que dice el versículo 14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio. Es la responsabilidad de la iglesia predicar el evangelio para dar testimonio que Cristo es nuestro Rey, que nuestra mirada no está en las cosas de esta tierra, que no nos afecta la circunstancia, sino que tenemos nuestra esperanza fija en aquel que es nuestro Señor y nuestro Redentor. Así que la razón de esta enseñanza es diametralmente opuesta a la razón que en nuestros días se le ha dado. El maestro quiere mostrarnos claramente que la destrucción del templo no sería la señal de su segunda venida, ni del fin de los tiempos. Y por eso les quiere mostrar que ante la adversidad de un mundo caído, el cristiano debe mantenerse alerta, esperando la segunda venida, orando y predicando. Orando y predicando.
Oh, mi querida iglesia, hoy quiero animarte a confiar en la verdad eterna de nuestro Dios, que te llama a no temer, a no dejar que tu corazón inquieto determine la quietud de tu alma. No dejes que la ansiedad de tu corazón determine la quietud de tu alma, sino que sea la verdad de la palabra de Dios que sosiega tu corazón. Cuando ese corazón comienza a latir con mayor desesperación por las circunstancias que te rodean, porque el cáncer llega, porque hay una gran enfermedad en nuestro mundo, tranquilo, descansa en que hay un Dios que te protege y que nada te puede arrebatar de sus manos. Y por eso quisiera pedirte que vayamos rápidamente al Salmo 46. Salmo 46 y después iremos a Romanos 8. Salmo 46. Y leamos juntos del verso 1 al verso 3. Por favor, léelo junto conmigo. Y recuérdalo, subráyalo, memorízalo. Dice así, Salmo 46 del 1 al 3. Dios es nuestro amparo. ¿Podemos leerlo juntos, por favor? Dios es nuestro amparo y fortaleza. No. No temeremos, no temeremos, aunque este mundo se caiga a pedazos, no temeremos, porque Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en la tribulación. No temeremos. Y mire Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 31 al versículo 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, nada te puede separar. Descansa. Mañana puede venir el Señor, sí, mañana puede, hoy puede venir el Señor, hoy puede venir el Señor. No necesita haber una guerra más. Pero tu responsabilidad es orar y predicar. Predica el Evangelio, hermano, predica el Evangelio. Tú tienes mucha oportunidad de predicar el Evangelio. Predica el Evangelio. Y quizá el día de hoy tú estás aquí y tienes temor por el futuro. Tienes temor de la muerte. Tienes temor de que hoy sea el último día de tu existencia. Si este es tu sentir y este sentir embarga tu corazón, quiero invitarte a que escuches al Rey eterno que te dice: venid a mí, todos los que estéis cargados, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No temamos, oremos y prediquemos. Señor, gracias por tu verdad que nos alienta
a recordar que porque tú vienes, nuestro llamado es a mantenernos alerta, orando y predicando el Evangelio. No tememos, aun si esta tierra sea removida, si esta tierra se caiga a pedazos, no temeremos, porque tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, y nada, absolutamente nada nos puede separar del amor de ti. Pero quizá hay personas aquí que no te conocen y tienen temor a la muerte. Hoy te pido que tú les alcances por tu gracia y les hagas ver que tú puedes ser su pronto refugio, su fortaleza. Oh Señor, revélate a ellos. Y pedimos que hoy este canto que cantaremos salga de nuestro corazón confiado y esperanzado en tu venida. Gracias porque tú vienes y esa es nuestra esperanza en Cristo Jesús. Amén y amén.